Hola, hola compañeritos. El día de hoy vamos a tener un podcast sobre el graffiti y el muralismo. Para esto tenemos con nosotros al grafitero Acer y a la muralista Yodi. Ellos nos van a hablar acerca de su trabajo y un poco acerca de la historia del muralismo y del graffiti en Yucatán, en cómo pasamos de ser vándalos a ser artistas. Sí, como ven en el título, vamos a hablar de el arte de darle duro contra el muro. O sea, vamos a hablar de cómo llegó a ser el graffiti y el muralismo, pues lo que conocemos hoy en día en Yucatán. Y para eso vamos a hablar primero de las experiencias que hemos tenido. Hacer, si nos haces el honor, tú que has estado pues más metido en este campo, ¿qué fue lo primero que conociste del graffiti o cómo empezaste a crearlo? ¿Cuál fue tu experiencia en este campo? Pues bien, como todo adolescente puedo comentar, estaba en una especie de búsqueda de identidad y por mera curiosidad, gracias a un familiar, logré conocer esta parte del graffiti de una manera muy práctica. Vi que él pintaba y me interesó pintar, pero en ese entonces pensaba que era algo vandálico, algo de vagos. Pero aún así me acerqué junto a unos compañeros y yo y comenzamos a pintar a raíz de que conocimos de que no era lo que pensábamos, un vandalismo como tal. Y pues era una cuestión más de práctica y por ocio, por moda, antes de llegar a conocer lo que realmente era el graffiti. Y por ello, pues estamos más en contacto con la parte ilegal, de pintar y rayar todo lo que veíamos a nuestro paso, llámese baños públicos, los camiones. Entonces era esa cuestión más por ser rebeldes, por ser adolescentes. Bueno, entonces me dices que tú sin querer ya estabas en el mundo del graffiti sin conocer en sí el concepto de lo que estabas haciendo. Creo que eso es un poco interesante porque podemos verlo ya desde una manera, tal vez no autodidacta, pero sí pues natural. Se te dio naturalmente. Muchos crecimos de esta manera, tal vez por parte de familiares, por parte de pues los vecinos, la sociedad en general pues nos van imponiendo prejuicios, en este caso de que hacían vandalismo y no veían el trasfondo de lo que podría estar pasando. O sea, ustedes sin querer ya estaban siendo involucrados en un movimiento que ya tenía años pues de historia en otra parte del mundo. Vamos primero a ver cuál sería este concepto del graffiti, ¿no? Ahora que ya tienes pues esta experiencia, que ya conociste un poco más, cuéntanos cómo ves ahora lo que estabas haciendo en ese entonces. Buena pregunta y buena idea. Para empezar, no vamos a recurrir a la clásica definición de graffiti desde los términos o desde la etimología griega Claro, o ¿cómo se hace? italiana. Para empezar, este es un fenómeno pictórico que está ligado a la cultura del hip hop. Entonces, tenemos que aludir a este como un movimiento cultural y artístico que nace precisamente en esta autodenominada cultura del hip hop, que engloba otras disciplinas como es el breakdance y el rap. Y es una masiva producción pictórica, completamente ligada a Nueva York, al Bronx, Nueva York, y que inició a finales de la década de los 60, 70 más o menos. Y comenzó con esta cuestión de taguear, del tagging, que esto es firma o las rayas del grafitero, es su firma, es su esencia, básicamente. En sí Y esos apodos, ¿no? Que veíamos, esos nombres que veíamos en las paredes, no, no eran solo rayones. no, a eso lo podemos, Este es el tag. exactamente, lo Y conocemos como tiene, el tag, es su firma, como todo artista tiene su firma, los grafiteros tienen el tag. Y tagging o taguear es la acción, valga la redundancia, de firmar o de taguear. Entonces, tu tag. También hay que tomar en cuenta otro punto para comprender al graffiti. Es su contexto. su... Exactamente, hay que tomar en cuenta su contexto particular en el que nació o vio la luz. Este precisamente nació en un clímax social repleto de represión, xenofobia, rechazo y discriminación por el color de piel, por su posición económica, por el origen étnico. Entonces el graffiti nació como una especie de vocero para las minorías, llámese población afroamericana, homosexuales, latinos, puesto que pudimos ver un contexto en la ciudad de Nueva York. Por una parte, el nacimiento de grandes galerías, museos, teatros
Y por otra parte, el surgimiento de pequeños barrios de población afroamericana y latinos que estaban bajo una ola de violencia y pobreza. Por lo tanto, el graffiti vio la luz en un contexto social muy hostil para toda la población. En específico, la población joven vio en el graffiti un lugar seguro, una herramienta y un vocero para esta cuestión de denuncia, de protesta y de transgredir. A su vez, fungió como la solución a sus problemas, a una solución de la violencia para poder reducir tanto el consumo de drogas, las adicciones y evitar el derramamiento de sangre en los conflictos de pandilla. A la par de lo que es el movimiento del muralismo chicano, el breakdance y el rap, se le sumó el graffiti y en sí mismo la cultura del hip hop. Y es entonces este contexto que le daría en la actualidad la etiqueta del concepto como tal del graffiti. Claro, y así como mencionas, ese contexto nos ayuda a ver cómo tenían un mismo propósito. El graffiti fue para llegar a las masas, tal como el muralismo siempre es como esta transmisión de un mensaje. En ese caso, pues, a raíz de las injusticias que se veían en la sociedad, ¿no? Querían denunciar estas injusticias en algún medio y se ligó tanto a este espacio ya cultural. Entonces, pues podemos ver cómo ha evolucionado también en el caso del muralismo, en el presente, porque ya encontramos no solo en el exterior, sino intramuros algunos ejemplos de trabajos. Si nosotros googleamos muralismo yucateco o muralismo en Yucatán, lo primero que nos sale es Castro Pacheco, ¿no? Encontramos murales y también nos sale una nota por allá del Macay, que una exposición que se dio en este museo de García Ponce de León, ya por ahí del 2014, en donde tú conocerás a Nuki. Hizo una exposición con algunos otros compañeros grafiteros y pues puede verse ya un estilo consolidado de este movimiento. Entonces vemos cómo ha llegado a Yucatán después de casi 30 años, ¿no? Ya en los 90 estaba esto en auge. Bueno, estaban viéndose las primeras generaciones. A nosotros nos toca técnicamente crecer con este movimiento, verlo evolucionar. Por ejemplo, yo me acuerdo ver por mi colonia estas pintas, estos, como dirían las ceñitos, estos rayones, en donde veía el nombre de una persona, o en este caso el apodo, que ya sabemos que es Tac. Entonces, veía, por ejemplo, no sé, Pepito, pero luego Pepito volvía a ver el nombre, pero con volumen, ya no solo la línea. Y después lo veía ya con 2, 3 colores, y luego lo veía ya con una ilustración. O sea, veía cómo esta persona, este Pepito, no sé, este Tac, evolucionaba. También vemos la evolución actualmente, pues ya llegando hasta niveles donde tal vez nunca pensamos que acabaran, como es un museo. En este caso, pues, ¿qué opinas de eso? Opino que es un fenómeno muy curioso y que no podríamos comparar los inicios del graffiti en nuestro estado, en nuestra ciudad de Mérida, Yucatán, a lo que es actualmente, dado que podemos ver casos de éxito en el medio, de grafiteros, de artistas. También podemos ver el fenómeno de la profesionalización, gracias a la creación de licenciaturas especializadas en artes en nuestra universidad y de nuestra hermana la ESAI. Que dan como un sustento, ¿no? A la técnica que están ellos. Tal vez ellos ya tienen el estilo, pero se ayudan de aprender estas técnicas o perfeccionarlas con estas instituciones. Exactamente. Gracias a estas instituciones, los grafiteros buscaron mejorar, profesionalizarse, obtener un título y, como mencionaste, generar ingresos y obtener oportunidades. A raíz de todo esto y de la vigencia actual en nuestro estado, incluso los prejuicios y esos estigmas de que el grafitero es una persona sin oficio, un vago que siempre está en la calle, se han roto, han desaparecido. E incluso el típico debate de el graffiti es legal o es ilegal ha quedado obsoleto. Claro.
Vemos, por ejemplo, instituciones que han impulsado un poco más este arte, tal vez con sus propias intenciones, ¿no? Como un poco sí para ayudar a la cultura y ayudar a que lleguen a más lugares, pero otro tanto pues como para ellos igual apoyarse del turismo. Pero, por ejemplo, yo conocí la CJV y que ahí daban cursos, talleres, digamos, de aerografía. Yo ahí conocí al maestro Frankel, creo que es de los pioneros, podría decir que de la primera generación de los grafiteros. Él es de Pacaptún, entonces creo que ahí está muy fuerte la influencia del graffiti. Por ejemplo, él ayudaba por medio de la aerografía, por medio del graffiti, el muralismo, a jóvenes al que les interesaba el tema, que tal vez estaban más metidos en delincuencia, incluso hasta drogas y pues, no sé, este aspecto de pandillas. Y les decía, no, vente al taller, vente a pintar, que no sé qué, mira, te puedo enseñar a esto, puedes cobrar después por pintar estas cosas y así tener dinero y ya dejar pues las calles, ¿no? De esta manera como intentaba ayudarlos. Un saludo para Frankie. Entonces, pues tenía ya influencia en la juventud, en nuevas generaciones, en dejar un legado, en ya ver cómo crecía esta influencia del graffiti que pues ya mencionamos, tiene pues bastante historia. Y vemos cómo la aerografía en este caso pues era muy noble. Podía hacerse con ella desde textiles, pintar camisetas, gorras, podía hacerse carrocería, podía hacerse también pues murales, en este caso pues ya pinturas interiores, exteriores. El maestro igual ha hecho pues de todo, ha estado en todos lados y creo que pues puede verse este ejemplo de profesionalización que habías comentado. Y bueno, en este caso pues la institución de la CJV mantenía pues los cursos abiertos como para personas que quieran pues meterse al graffiti, a la aerografía y que no tengan en ese momento tal vez los recursos porque pues ahí daban lo que es el aerógrafo, el compresor, las pinturas, o sea, sí daban pues el apoyo para empezar. Y ya pues de ahí podían impulsar a los jóvenes. Por ejemplo, que estuvimos trabajando este tema, pues estuvo muy padre como al estar hablando de los que conocíamos, pues teníamos conocidos en común, como en el caso de Frankel, que pues sí ha sido pues, digamos, popular, ¿no? Todo un rockstar. Entonces, pues, ¿qué opinas al respecto? O sea, ¿de qué conoces de él? Ajá, me platicaste, por ejemplo, que lo conociste ¿en dónde? Sí, lo conocí en una expo graffiti que se llamaba Tu estilo es el mensaje, un festival de graffiti nacional e itinerario que va cambiando de sede en cada estado de la República. Y ahí fue que, gracias a este festival, se me dio la dicha de conocer a Frank. Y por cierto, a propósito de él, de su legado y del legado de su generación precisamente de él y de la historia misma, me gustaría compartirles un breve recorrido histórico de lo que es la historia del graffiti aquí en nuestro estado, acá en Mérida, Yucatán. Eh, Esto lo recojo gracias a una plática que tuve con otro grafitero, pues ya de antaño, el H, que por cierto les mando saludos al H. Esto es una paráfrasis súper breve y rápida. Me comentó que el graffiti llegó desde haciendo un salto a Estados Unidos, Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México y posteriormente hasta aquí. Por ahí del año 92, 1992, es decir que el graffiti en Mérida apenas tiene, digamos, 30 años, 29 años para ser preciso. Sus orígenes obviamente se rastrean al pandillerismo. Y entonces eran dos polos. La primera generación que estuve investigando, varios de los grafiteros ubican a una crew o colectivo de grafiteros, que es la RCB o Rayando Ciudad Blanca. De ellos solo existen vestigios, puesto que nadie conoce a sus integrantes. Posteriormente hubo un salto generacional, donde aproximadamente en los 90s, que Mérida era más conocido por el rap y por el breakdance más que por el graffiti. No había graffiti como tal, todo era pandillerismo. Es decir, que en nuestro contexto local, la gente se encontraba hasta un nuevo fenómeno de jóvenes que estaban pintando. Y ante lo desconocido es normal que
haya como estos prejuicios. Y entonces aquí podemos ubicar esta relación de los estigmas de que el grafitero es un vándalo, puesto que lo conocieron como tal, como algo ilegal, como pandillerismo. Sí, yo creo que se conozca esta historia pues desde una fuente como la que tuviste la dicha de conocer, habla muy bien de pues las experiencias que se pueden recoger de esto, más que nada porque también todavía hay misterio entre quiénes fueron estas personas de la primera generación que han dejado pues este legado. Exactamente, y continuando, para llegar a esta primera generación tenemos que mencionar la transición del pandillerismo hacia la cultura del graffiti aquí en Mérida. Las bandas se desintegraron, la mayoría de estos jóvenes, estos pandilleros, se casaron, fueron a la universidad o Crecieron, maduraron. crecieron, entre comillas, Sí maduraron. pasa. Entonces existió todo un cambio de mentalidad. Todos comenzaron solo a pintar gracias a los brazos de la cultura del hip hop. Es decir, que esta identidad y esta relación con lo que es la cultura del hip hop no llegó de inmediato, llegó el acto solo de pintar por pintar y de delimitar territorios en esta cuestión de pandillas. Bueno, en ese entonces, hablando de los materiales, todos los materiales eran rudimentarios. Los aerosoles se conseguían en la tlapalería. Y la marca que más sonó era una llamada Eco Optimus en la escena. Y era muy utilizado por el tipo de sistema que tenía el aerosol, su válvula. Era como tipo sistema macho. ¿Qué es eso? Eso, pues, vale la redundancia, tenía como una La entrada, especie... el tipo de entrada. Ajá, es un tipo de entrada, como de un palito, que se incrusta en la válvula. Y no la válvula tendría el palito, que sería al revés, que sería sistema Emmer. Siguiendo con esta cuestión de los materiales rudimentarios, utilizaban también para tener trazos muy delgados, jeringas o incluso las válvulas de los perfumes. Entonces, por ahí del año 2000, después de la primera crew de la RCB, ya comenzaría como tal la primera generación en donde se encuentra Frankel, junto al escriba, Drilo, a Kid Vanilla y a Magaña, quienes antes de ser grafiteros se interesaron más en la aerografía, puesto que vieron en la personalización automotriz un medio para generar ingresos. Claro, eso fue como el primer boom de lo que quisieron explotar de la videografía. Exactamente. De ahí saltamos hasta el 2003 aproximadamente, y aún no había contacto de la ciudad con la escena del graffiti nacional, puesto que estamos demasiado en el sur y éramos como una escena completamente independiente. Por lo tanto, no había ese intercambio de estilos, ni de consejos, ni de técnicas. El único que tuvo la oportunidad de poder viajar era el Boogie, El boogie. un grafitero de ese entonces. Gracias a esta oportunidad que tuvo por su padre, que era un trailero, él pudo viajar incluso a Estados Unidos o a otros estados y conseguir materiales como lo son las válvulas especializadas o aerosoles más especializados. Y es gracias a esto que él empezó a comercializar y a vender, y el nivel y la técnica de graffiti comenzó a cambiar. Posterior a eso, en el 2005 se crea una de las legendarias tiendas de material especializado en graffiti, el Bomb Squad Shop, que lo inauguró uno de los más grandes grafiteros en la escena ilegal acá en Mérida, el Asco, por ahí del 2005. De ahí pues ya va tomando fuerza la segunda generación, contando con seudónimos como Son Boogie, Mare, H, Lurias, entre otros. Ellos son los primeros que empiezan a practicar graffiti como tal, y son ellos los que generan las primeras muestras de graffiti que tendrían pues presencia en nuestra ciudad, y se dieron en los entornos de la feria, por ejemplo, de Xmaquil, y eran gestionados por parte del ayuntamiento. Y más que muestras, era una especie de concursos. Dieron pie a colectivos. Exactamente, de ahí se fueron generando colectivos como lo son el área sur, que es al que pertenece Bui, por ahí del año igual 2003. Ya tiene sus añitos. Sí. Por ahí el medio del grafiti ilegal comienza a tener auge en los trenes de aquí de Mérida en el 2005.
Pues hay que recordar que el graffiti siempre está ligado a sus orígenes legales, está arraigado a la calle. Así que esta parte siempre estuvo presente de manera paralela, a pesar de que comenzaba ya a ver sus frutos en el medio legal, pidiendo permiso a los vecinos, a los dueños de algunos muros, pidiendo permiso para pintar y así no tener problemas con la policía. Por ahí tuvo el inicio de uno de los eventos más importantes en el muro sur del Aeropuerto Internacional de Mérida. Sí. Se dio la famosa Expo Graffiti Break en la barra sur del aeropuerto, como les mencioné, precisamente gestionado por el colectivo Ceiba Flava y el crew Área Sur. Fue tal su relevancia de este lugar y del evento que se convirtió en una tradición y un espacio común que aglutinaba a todos los grafiteros año con año, hasta el año 2012, donde fue su última, puesto que se dio finalizada esa relación con ese sitio y con el gobierno, la gestión por motivos de seguridad. Y también a raíz de este problema comenzó un fenómeno en nuestro estado, que fue como una especie de centralización de las expografitis. Ya no se hacían tanto en las colonias de Mérida, sino que empezaron a migrar incluso a los municipios, a Uxcuscab, a Sisantún, a Humán, es decir, municipios aledaños. Y también ya más contemporáneamente empezaron a gestarse proyectos como Construyendo Mérida por parte del ayuntamiento y ya fue cuando comenzó el muralismo a estar en su pleno auge y el graffiti en conjunto con el muralismo pues fue creando a este híbrido que actualmente conocemos. Se dio Expo Graffiti, ¿no? Exactamente. Más adelante se dio, por ejemplo, yo conocía lo del festival de varios barrios, pero este es más un proyecto, digamos, a nivel nacional. A nivel, no solo en Yucatán, ya saliendo, ¿no? Hasta otros estados. Exactamente. A propósito de este proyecto, el gestor y director creativo es Deken Kodak, sí, que es precisamente un egresado del ESAI. Y aquí vemos otra muestra de un caso de éxito y de trascendencia y relevancia de lo que es el muralismo y el graffiti en el espacio público y en el trabajo de interacción comunitaria, puesto que no solo se trata de pintar, sino de repercutir y mejorar y beneficiar a una comunidad, como es el caso de Yotzonot, que fue hace poco. Sí, de este proyecto de Yotzonot, pues Deken buscaba como una pertenencia, ¿no? En el pueblo. Lo que me comentabas hace un rato, creo que también me parece interesante porque por medio de estos grafitis buscaban como reivindicar al pueblo, buscaban que también tenga más turismo, que la misma comunidad aprecie su entorno. Y esto pues fue con ayuda de estos murales. Están estos diferentes discursos que pueden tener los murales, los grafitis, en este caso pues por el proyecto que lo dio de esta manera. Pero por ejemplo, hay que nos ayudan a reivindicar a una persona. Y actualmente encontramos la concientización de la labor que hacen los doctores por medio de retratos, que creo que espero que la mayoría conozca o que tengan por ahí presentes de Datoer. Por ejemplo, si buscan en Instagram Datoer o en Facebook pueden ver muestras de sus trabajos y puede ser que ya hayan visto sin querer algún mural por ahí y no sabían que era de él. Usan técnicas pues tal vez ya tirando al hiperrealismo que nos ayudan a que la técnica misma tenga más peso y por medio de ella pues aprecien esta vista, este trabajo que tienen en este caso pues los médicos. También vemos que hace referencia a la cultura maya, hace referencia a la sociedad actual. No tanto, sí es cierto, también la prehispánica, pero también, por ejemplo, mestizas, mestizos. En Humán, por ejemplo, hay diferentes grafitis murales de él, donde está planeados en formatos enormes, así de muros de 10 metros. Entonces, eso nos da un ejemplo del mensaje que quiere transmitir, que cómo quiere hacerse ver desde lo lejos. Otro ejemplo, pues, es Sana. Sana, igual, si quieren buscarla en Instagram, aparece como Sana GS. Tiene
diferentes manejos de técnica y también ha hecho murales en diferentes partes de la ciudad. Ya no estamos hablando de solo Mérida, sino que se van a pueblos, se van a comunidades de aladeñas, como comentabas, hacer. Y pues esta parte igual debe darse a conocer. Hay otras muralistas, otras grafiteras en el medio. Ya no es algo solo de hombres como se empezó a formar, ¿no? Como hemos estado viendo. Yo conocí igual en las clases de aerografía a Nicte Cortés. Ella firma como hija de los dioses y ya también ha trabajado diferentes murales. He trabajado incluso junto con ella en algunos proyectos, pero pues también se ha ayudado de instituciones como Bellas Artes, como estos cursos que daban de aerografía pues en diferentes instituciones, como les platiqué de la CEJUVE, y se ha ayudado también de pues profesionalizarse por medio de un estudio autodidacta. Siempre pues estar practicando, siempre estar conviviendo con otros personajes en el medio, con el crew, ¿no? Otro ejemplo de estos casos que podemos encontrar sería otro mural del COVID, que sería el de Mare, También por Mare. parte de Creativos Alternos, que elaboraron en el Parque de en la parte trasera del Parque de la Paz, detrás de la Expenitenciaria Juárez, exactamente. Y este mural, si han tenido la dicha de visitarlo o de presenciarlo, es de un formato masivo y si pasas en bicicleta o en cualquier medio de transporte, te sorprende esa masividad y esa dimensión que conlleva el hacer un mural. Otros ejemplos podemos ver cotidianamente en toda la zona del oriente del estado, donde están presentes las pintas del crew de la GS, de Acon. Toda esta cuestión, todo el oriente de la ciudad de Mérida está repleto de graffiti. Sí, se dan muchos casos de colectivos. Otra participante activa de lo que es el mural, el graffiti, este híbrido, es Polícroma. Así la pueden encontrar igual en Instagram, croma con K. Esta chica, Paulette González Yáñez, pues se dedica al mural ya desde hace un tiempo y podemos encontrar pues su trabajo desde lo que es la central de abastos hasta restaurantes. O sea, ya trabaja también en cargos en establecimientos que les ha llamado la atención su estilo y han recurrido con ella. Esto es algo interesante que se va dando en diferentes casos de artistas. Esto igual ayuda a tener pues un poquito más de pues provecho en lo que es la profesionalización que estábamos comentando. Claro que no estamos diciendo que estemos en las nubes, ¿no? Todavía falta tal vez mucho camino por recorrer en ese aspecto. No es como el mejor pagado, pero ya va tomando más peso dentro de la industria creativa. Exactamente, ya no solo vemos estos casos del estigma que comentaban de que no tenían oficios ni beneficio. Ya vemos a grafiteros totalmente trabajando, laborando en la industria creativa. Asimismo, no solo los grafiteros se limitan a solo pintar, incluso vemos casos de grafiteros que son policías, son militares, son enfermeros. Entonces es decir que el mundo del graffiti, el de ser artista, el estar dentro del muralismo, no se limita solo a pintar. Pues hay quienes lo toman como profesión principal y hay quienes solo es como una especie de hobby, un ingreso pues, extra. Ajá, un ingreso, tal vez un apoyo. Y es que más que nada es por la pasión que le tienen. Entonces tenemos como también estos dos polos que pueden tomarse del graffiti y del muralismo. Abordando la profesionalización, vemos que algunas convocatorias igual nos ayudan a pues meter proyectos y ayudarnos con un poco de ingresos, pero también hay proyectos independientes, como uno que se dio hace poco, donde te daban recorridos en bicicleta en diferentes puntos de la ciudad, donde encontrábamos murales. ¿Lo recuerdas? Sí, exactamente. El proyecto creo que se llama Muralismos en la Ciudad, sí, recorrido turístico, que fue organizado por el colectivo Maquech. Así es. Y algunos miembros de este colectivo es el Acon y Roche, que hicieron esta propuesta y se metieron a una convocatoria del ayuntamiento y resultaron acreedores de un premio, aparentemente. Sí. Entonces vemos cómo el graffiti incluso permea en convocatorias donde a veces solo estaba limitado a artistas.
Entonces incluso los grafiteros pueden entrar a estos fondos, a estos apoyos económicos. Otro caso fue la vez que participó Datoer en el PACMIT y resultó acreedor de un proyecto donde realizó algunos rostros de viejitos y mestizas. Ujú. Exactamente. Pues sí, proyectos autogestivos. Esto nos lleva a preguntarnos qué le depara al graffiti, al muralismo en el futuro. ¿Tú qué crees? Yo creo que pues sí tiene bastante camino todavía que recorrer, es cierto, ya se ve una cierta profesionalización, ya se ve más peso en lo que son estos espacios. A la sociedad no le molesta tenerlos y consumirlos, al contrario, creo que les ha agradado pues tener entre el paisaje urbano más color. Y para el futuro pues vemos también ejemplos de murales que ya tienen, por ejemplo, tecnologías en donde por medio de un teléfono celular podemos incluso ver en realidad aumentada cierto objeto que pues no está en la pared, ¿no? Pero nos ayudan con el dibujo que ya está ahí. Y también vemos que tenemos proyectos como el de las bicicletas que están involucrando ya un turismo, un recorrido, o sea, como nuevas maneras de consumir el graffiti. Consumirlo. Exactamente. Entonces vemos esta cuestión de ese futuro, de que esperemos ya no solo se limiten a las técnicas habituales de pintura vinil, acrílica, el aerosol, y que se incluyen nuevas tecnologías, exactamente. Eso auguramos nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, porque hay de dos, o mantiene esta fuerza o ve su declive. Claro, y también pues a la gente que le gusta pero no se atreve tal vez a pintar o no conoce del tema, pues puede ir checando a estas personas que son como las más activas que encontramos en Mérida, Yucatán, que pues están presentes y les gusta compartir su arte. Usualmente pues tienen diferentes formatos y las redes sociales nos ayudan a acercarnos más ahorita, ¿no? Que tal vez no salimos como acostumbrábamos salir antes o de plano pues estamos encerrados. Entonces pues tenemos las redes aún así para conocer estos nuevas técnicas y los murales que tenemos en Mérida, Yucatán. Exactamente, de hecho, el graffiti no se había enfrentado, por ejemplo, en nuestra ciudad a esta situación actual en la que vivimos de la pandemia. Pienso que esta situación llegó a modificar incluso el modo de consumir esta manifestación pictórica, puesto que ya no podíamos salir a los espacios públicos, ya no se podía intervenir. Y es por esto que se generaron estos nuevos proyectos de consumo, como lo es el recorrido de la bicicleta, incluso intervenciones en medios digitales como fotomontajes y otros medios. Entonces, eso es interesante. Exactamente, se redujo la producción, pero a la vez se produjo desde otras trincheras, desde otros medios y ya no solo desde el aerosol. Así es, yo les recomiendo igual que si quieren buscar en Instagram, hay un hashtag que se llama Street Art Mérida, donde se está intentando pues manejar un espacio en donde cualquier persona si ve una pinta, un mural que le agrade, tome una foto y lo suba con este hashtag para tener una especie de biblioteca virtual de todos los que podemos encontrar en Mérida. Hay quienes tienen créditos, hay quienes no, porque no sabemos quién los hizo, pero pues es muy interesante ver cómo podemos tener acá muestras del talento yucateco. Y si llegaron hasta este punto, pues se los agradecemos infinitamente, no se burlen. Muchas gracias y pues agradecemos pues el espacio de este canal. Muchas gracias por escucharnos, mando saludos a todos los escuchas. Radio escuchas o desde la plataforma que estén consumiendo este contenido, YouTube principalmente, esperamos, y espero que les hayamos dado un conocimiento útil o tan siquiera curioso, ocioso o entretenido en este espacio. Espero que ahora puedan tener más nociones sobre lo que es o no es el graffiti. Sin embargo, no queremos modificar su opinión ni nada, solo queremos informar.